Muy bien, seguimos con nuestro tema de valores extremos, máximos o mínimos. Y vamos a comenzar con una definición bastante sencilla, la cual enuncia lo siguiente. La función f, que va de un conjunto de a r, con d contenido en rm, se dice que asume un máximo relativo o un mínimo en cierto caso en a que pertenece a d, si hay una delta mayor que cero, tal que f de a va a ser mayor o igual que la f de x en caso de ser un máximo, o en un mínimo que sea mayor la f de x. Para toda x que pertenece en una vecindad de radio delta centrada en nuestro punto A que intersecte a nuestro dominio D. Y aquí tenemos un ejemplo. Dice, dada f, que va de R3 a R, por esta regla de correspondencia, que son sus coordenadas al cuadrado, claramente se dice que f de 0, si evaluamos esto en 0, es igual a 0, que es menor o igual que f de x, para toda x que pertenece a R3, ¿verdad? Porque claramente estos términos son positivos, la suma de positivos es positiva, entonces podría decir que no asume un solo mínimo relativo en el cero, ¿verdad? Eso es claro de la definición, que no hay máximos relativos, ¿verdad? Porque no hay un delta mayor que cero tal que me haga tener una desigualdad de este tipo. O sea, cambiando al cero. O sea, el cero ya se dice que es un mínimo absoluto. ¿Ok? Entonces, es una definición bastante sencilla, ¿verdad? No ocupa tanta derivada, por lo menos hasta ahorita, y se parece un poco a lo de cálculo de una variable. Y ahora tenemos, como en cálculo de una variable, se tiene que un punto A es máximo o mínimo si f' en A es igual a cero. Espero se acuerden de este resultado porque es algo que podemos nosotros intuir que aquí se va a extender a varias variables. Y ahora antes de eso vamos a definir algo que es como el análisis de este hecho de que hay un solo máximo relativo en un conjunto dado. O sea, no puede haber como muchos mínimos o máximos relativos al mismo tiempo. Bueno, espero que este siguiente razonamiento nos ayude a comprender eso. Dice, supongamos que D es un abierto y además nos ayuda a esclarecer un poco esta idea de los máximos en vecindades y todo eso. Entonces, aquí vamos a comenzar por, supongamos que D es un abierto, además que F pertenece al conjunto C1, este es un 1, perdón. Este tendría que ser un C1. O sea que es diferenciable y su diferencial es continua. Eso es lo que queremos. Y que F asume un mínimo relativo en A que pertenece a D. Entonces, si F de A es igual a un alfa, que es un real o lo que fue, o sí, un real, perdón, que es menor o igual que F de X para toda X que pertenece a este conjunto, ¿verdad? Para alguna delta mayor que cero. Aquí es una pregunta del por qué. Ahora imaginemos, si el rango de F' en A es igual a 1, o sería igual a una M, entonces por el teorema del mapeo interior, que está en la página 377, perdón, del Saga, dice que hay una ρ tal que F me manda acá de una vecindad de radio ρ con centro en a R, que mapea todos los conjuntos de nuestra vecindad de A en conjuntos abiertos de R. Por tanto, para cada delta 1, o sea, si delta ρ es mayor que 0, entonces yo puedo generar ahí un intervalo pequeño, nos tiene que la imagen inversa, perdón, la imagen directa de nuestra vecindad de A es un abierto en R, que contiene a f de A igual a un alfa. De la misma manera, dice, es un abierto en R que contiene a f de A. Para un beta distinto de 0, tal que tenemos esta pequeña igualdad aquí, que es alfa menor o igual que beta al cuadrado. Estos ya son numeritos reales. Esto nos dice que va a pertenecer a la imagen directa de nuestra vecindad
en A. O sea, para un alta, ¿no? O sea, ya vimos que van abiertos en abiertos. Entonces en ese abierto yo digo que hay un número tal que a partir de ese alfa yo le puedo restar un poquito de un beta al cuadrado. Ajá. Ese sería como nuestro plan a seguir ahorita. Y dice, así hay un X que pertenece a nuestra vecindad de delta 1, tal que f de X es estrictamente este numerito de acá. El alfa menos beta de ese cuadrado me está diciendo que es igual a este. Esto va a ser menor o igual que el f de A. Como elegimos delta 1 tan pequeña como queremos, se sigue que f de A es igual a alfa. No puede ser un mínimo relativo. Por lo tanto, para que f asuma un mínimo relativo que esté en D, es necesario que el rango de f' de A sea igual a 0. ¿Ok? Entonces, esto ya estamos dando como una argumentación un poco más cercana a nuestro punto que queremos que sea el único mínimo, ¿verdad? Porque aquí estamos encontrando ya dando betas exclusivamente, tal que me están haciendo que yo me pegue más a ese alfa y que esos actúen como un mínimo. Eso sí, yo considero lo que teníamos de hipótesis acá, ¿verdad? Que el rango de nuestra derivada sea 1 o m. Y análogamente este razonamiento se aplica para cuando se tiene un máximo, solo que beta es distinto de cero, tal que se sigue aquí, ya se suma la desigualdad y que pertenece a nuestra imagen directa de nuestra vecindad construida. ¿Ok? Entonces es como una pequeña argumentación de cómo se puede haber extendido, cómo se está extendiendo esa idea, ¿verdad? Ya es un poco más, como que sí va agarrando forma, como que sí se tiene que ser cierto. Y ahora tenemos el siguiente teorema, dice, sea D su conjunto de Rn, un conjunto abierto, y sea F que va de D en R, si F pertenece a C1 de D, que su derivada es continua, y F asume un máximo o un mínimo relativo en A que pertenece a D, entonces es necesario que f' de A sea igual a 0, lo cual implica que todas las componentes de nuestra derivada, las que ya conocen, sea igual a 0 para j igual a 1 hasta n. Esto es una j, esto es una j. Tendría que ser una j aquí. Ok, entonces son solamente, yo estoy diciendo que ahí ya que las componentes de la derivada sean para... Aquí, bueno. Aquí yo estoy diciendo que las componentes de la derivada sean 0. Obviamente van a ser 0 en R. Este es un problema de su tarea. Me pareció preciso pues, que fuera parte de su evaluación. Porque eso les ayudará a entender un poco más de cómo funciona la derivada. O sea, cómo este razonamiento de hace casi 200 años se fue siguiendo en la estructura lógica de las derivadas en Rn. Y eso creo que es lo más interesante de este curso acá de cálculo 3. Y bueno, aquí les tengo un hint. Tenemos que suponer que f alcanza un máximo relativo. Ahí en su tarea les piden máximos y mínimos, pues, o les pedirán un caso nomás. En x0, entonces para cualquier h que pertenece a Rn, la función g de t igual a f de x0 más th tiene un máximo local. Esto ya es una función real. Luego aplicarán la regla de la cadena. Ya cuando tienen este caso que es real, pues ustedes saben mucho ya de cálculo 1 y pueden usar esos teoremas. Obviamente, no tendrá que demostrar ya algo que utilizaron en cálculo 1. Solamente es enunciarlo pues, con cuidado y de manera correcta y formal, por favor. Y ese es el hint, o sea, es una prueba de 6 líneas bastante elegante, bastante concisa, ¿no? O sea, es usar los recursos que ya uno tiene. Y vamos a ver. Si recordamos que la diferencial de f en x0 es igual a 0, significa que todas las componentes de f de x en x0 son 0, podemos escribir que si x0 es un extremo relativo, entonces la diferencial
la parcial de f respecto a xy en x0 es igual a 0. Esto es, cada derivada parcial es 0. En otras palabras, el gradiente tiene que ser igual a 0. Donde esta notación de Nabla es el gradiente. Y recordarán que geométricamente el gradiente indica la... Bueno, pudieron haber visto obviamente la definición algebraica, pero es como el mayor crecimiento de la dirección de la función en términos de direcciones en cada punto, ¿no? Entonces cuando es 0 es obviamente que llega a un punto que se puede decir como que ya no hay dirección de crecimiento, ¿verdad? O sea, es como que se estancó ahí y puede cambiar. Eso es la parte geométrica. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo, dice ejemplo 1, hallar los máximos y mínimos de la función f que va de R2 a R, x, y igual a x cuadrada más y cuadrada. Entonces aquí tenemos la solución, que debemos de identificar los puntos críticos de f resolviendo las ecuaciones de las parciales, ¿verdad? Igualadas a 0. Y pues evidentemente son parciales bastante sencillas, aquí las tenemos. De modo que el único punto crítico es el origen, donde el valor de la función es 0, como f de x, y es mayor o igual que 0, porque los términos x cuadrado más y cuadrada son mayores o iguales que 0. Entonces es un punto mínimo, no es un punto mínimo relativo. De hecho es absoluto o global. Aquí, ¿verdad? Y aquí traté de esbozar la gráfica de este paraboloide. Que si recuerdan, ¿no? No me hagan burla porque dibujo un poco feo, pero así se ve. Y el 0 obviamente es el mínimo global que se puede encontrar. Entonces, pues es muy sencillo, ¿no? Solamente es igualar el gradiente o las parciales a 0. Obviamente vendrá un ejercicio así en su tarea. Nada más con que saquen las cuentas y tal vez le pedimos graficar o por lo menos tener la idea geométrica, ¿no? Y ahora tenemos otro ejemplo bastante curioso. De hecho, sí, es más curioso y más interesante. Que decimos que f que va de R2 a R, dada por la regla de la correspondencia de que a x, y lo manda x cuadrada menos y cuadrada. Hallar sus puntos críticos. Como en el ejemplo anterior, las parciales son bastante sencillas, ¿no? Es 2x menos 2y. Y obviamente el 0 es el único punto crítico que tiene, ¿verdad? Y ahora, examinando diferentes valores de f para puntos cercanos del origen, vemos que f de x, 0, o sea, yo dejo a x variando y a y lo dejo fijo en 0. Tenemos que cuando yo hago esto, nuestra f de x es mayor o igual que f de 0 en 0, ¿no? Que sería nuestro candidato a punto crítico. Y f de 0, y, o sea, dejo fijo y x en 0 y yo hago variar y, pues obviamente esa cosa es negativa, ¿ok? Como x o y pueden tomar valores arbitrariamente pequeños, o sea, me puedo pegar muchísimo al origen, el origen no puede ser un mínimo relativo, ni un máximo relativo, de modo que es un punto silla. Les decía que este ejemplo es bastante curioso, clásico, porque hay ya este problema, esta singular ecuación, de hecho así le dicen silla de montar, de los caballitos y eso, porque justamente como define como, pues nuestro método que hemos estado tratando de extender a varias variables, ¿verdad? Ya tenemos un mínimo, pues sí, ¿no? Que es menor que todos en una cierta vecindad, y un máximo lo análogo, pero aquí ya es como que está rompiendo esta lógica, es como ese punto de inflexión, si se acuerdan, ¿no? Como que cambiaba de concavidad, más o menos, pero ahora se le dice punto silla justamente porque tiene bastantes más direcciones que un punto de inflexión. O sea, imagínense estar paraditos aquí donde esta gráfica, ya no lo puede dibujar, ahí sí dibujo feo, ahí sí lo saqué de internet, pero imagínense estar en ese puntito rojo de ahí, pues verían muchas direcciones, depende de si están arriba de esta mantita o arriba, verían cómo sube para el lado, por debajo como que no se queda, no persiste, por eso no le dicen que es un punto máximo o mínimo.
Y esto no quiere decir que nuestro método haya fallado. En este caso sí falló rotundamente porque es el segundo ejemplo y no pudimos hacer con nuestras herramientas de igualar las parciales a cero. Pero pues, obviamente no se preocupen, esos puntos son muy importantes, pueden denotar singularidades, cambios de orientación en algunas superficies muy interesantes a analizar, o pueden describir problemas de modelos interesantes. Y tenemos, por ejemplo, otro caso que serían los problemas de optimización. Como el siguiente dice, encuentra el punto alfa 1 hasta alfa 3 en el plano, nuestra ecuación del plano, el cual esté más cerca del punto 1,1,1 en R3. O sea, me dan un plano, me dan la ecuación de su plano y me dan un punto fijo en el espacio, ¿no? Entonces, si el punto estuviera en el plano, pues ya acabé, ¿no? Porque no hay más distancia más corta porque el punto está en el mero plano, o sea, la distancia sería cero. Y como los problemas de optimización de la prepa y todo eso, pues primero hay que saber qué función vamos a minimizar. En este caso es una función muy directa, que sería la función distancia, que va de R3 a R, que está dada por esta ecuación, ¿no? Aquí debería haber una raíz, pero podemos omitirla para que sea más rápido. Es evidente que este mínimo existe e incluso es un mínimo restringido. Ahora en un intento de solución, la función distancia es continua y si el punto no está en el plano, pues obviamente va a existir una distancia, por muy grande que sea. No puede ser tan grande, ¿verdad? Porque si no diríamos que está en el punto al infinito, lo cual no es propio de un curso como este. Sin embargo, aquí es un problema muy algebraico. Aquí despejamos una variable en nuestra ecuación del plano y esto lo vamos a sustituir en la función distancia solamente para poder operar nuestro punto en el plano, ¿verdad? Y aquí lo sustituimos, hacemos esta operación algebraica. Ahora pues, tenemos que derivar. Derivamos esto, que es efectivamente esto de acá, la regla de la cadena, que me sale un 2 más 2. Y tenemos este de acá. Y eso lo tenemos que igualar al 0,0. O sea, es una buena notación. La derivada esta tendría que estar en R2. Aquí hay una comita. Digo, es bastante sencillo, ¿eh? Teta si les recuerdo que es al origen. Y tenemos que igualar esto a 0. Digo, es el mismo proceso de cálculo de una variable, ¿verdad? Si f asume un mínimo relativo, perdón, en alfa 2, alfa 3, entonces es necesario que cada entrada de esta sea igual a 0, es igual a 0. Y pues ya haciéndola en la casita, me tiene que alfa 2 es igual a un tercio, alfa 3 es igual a un tercio, y de esta ecuación que habíamos despejado acá arriba, nos tiene que alfa 1 es igual a un tercio, que sería el punto más cercano de aquel plano a nuestro punto 1,1. Entonces, pues es bastante sencillo de plantear, ¿verdad? Lamentablemente, pues sí podría ser un curso más enfocado a los problemas de optimización que podrían darse en varias variables, como en casos de economía, física, de optimizar como ese me acuerdo mucho, ¿no? De un cuadradito que te daban en la prepa, ¿no? Que decía maximiza su área para que quepa un cilindro ahí. Obviamente, imagínense posibilidades, pero ya en el espacio, en el hiperespacio. Son bastante extensas, que eso modelan muchas partes de la economía de los productos que consumimos. Como por ejemplo en este ejemplo de una empresa produce dos tipos distintos A y B de un bien. O sea, pueden ser galletas, ¿no? Dos tipos de galletas. El coste diario de producir X unidades de A y B este es el costo de C, XY es igual a esta ecuación muy fea. Supongamos que el producto A lo venden en 15 pesos y el producto B lo venden en 9 pesos. Hallar un número de unidades
que hay que vender de A y B para maximizar el beneficio. Ese es un problema, pues, puede ser de matemáticas financieras, me parece. Obviamente hay que derivar, hay que sacar como un coste, ¿no? O sea, suman ponen una variable por lo que vale A más lo que vale B, eso sería como lo que ganarían, pero de eso hay que restarle el costo y pues obviamente derivar esta ecuacióncita de acá, ¿verdad? Ya igualarlas a cero, ver igualar su gradiente a cero y ver cómo se resolvería. Obviamente si al aire pues está, como que sí sale, ¿no? Pero si no este video se extendería y solamente le digo que sí hay problemas muy interesantes que lamentablemente en este contexto de que no hay mucho tiempo pues no se puede ver a detalles, pero tienen la idea de que sí está muy bien justificado por, por esos teoremas y por sobre todo esa extensión de llevar los cálculos de R a Rn. ¿Ok? Y ya para concluir, hay extremos restringidos que vamos a ocupar eso más un poco más adelante y hay teoremas muy muy interesantes, sobre todo en compactos, topología y cosas así donde se puede hablar de muchos de extremos restringidos que ayudan mucho a ciertos análisis. Y la definición dice que si F, bueno, un conjunto D a R, otra vez D está contenido en Rn, y si tenemos un conjunto C ahora contenido en D, es un conjunto dado de D, entonces F asume un máximo o un mínimo relativo restringido en A que pertenece a C si hay una delta mayor que 0 tal que f de A es mayor o igual que f de X o menor o igual que f de X para esta nueva intersección de nuestra vecindad con radio delta en centro A y ahora intersectándola con C. La restricción está dada por la de X en C. Esto es muy interesante porque ya estamos de nuestro dominio global que sería D. Por ejemplo, imagínense una gráfica muy loca que tenga varios hiperboloides. Y obviamente ya el cero no va a ser el máximo global, sino va a ser un máximo relativo en una cierta área. Entonces ahí podemos encontrar los distintos niveles y se pueden formular mucha más teoría o resultados, ¿no? Ver cuántos mínimos o máximos absolutos puede tener dada superficie o dada función en términos de que vaya restringiendo, ¿no? Es muy importante cuando veamos el, el teorema de Lagrange, los multiplicadores de Lagrange, para resolver igual máximos y mínimos. Y hasta aquí concluye el video. Así está el hint de su tarea. Un ejercicio bastante sencillo de localizar máximos y mínimos. También será su tarea y por lo menos pudimos revisar como una aplicación a los problemas de optimización. Después seguiremos con el tema de la Hessiana.